ebullición? Se prepararon dos soluciones, una con cloruro de calcio y una con cloruro de sodio, y la que presentó mayor punto de ebullición fue el cloruro de calcio porque tiene 3 iones. Exacto, muy bien. Sí, es decir, que entre más se disocie la molécula y tenga mayor número de iones, ¿qué va a pasar? Va a incrementar más el punto de ebullición. Sí, que eso es lo que veíamos en la teoría, que decíamos, entre más número de partículas, que es una relación directa, directamente proporcional, mayor número de partículas, mayor punto de ebullición. Y por lo tanto, la constante crioscópica va a ser mayor. Muy bien. Ahora, ¿qué vieron con respecto a el abatimiento? Al abatimiento del punto de la presión de vapor, perdón. ¿Por qué se lleva a cabo esa caída en la presión de vapor? A ver, a los hombres no los escucho. Alejandro Martínez. Mande. A ver, explícame por qué se lleva a cabo una de las propiedades coligativas en soluciones diluidas, una caída de presión de vapor del solvente. La verdad no tengo idea, maestra, no vi ese video. ¿Cómo de que Pero no se yo me imagino. ¿Mande? Yo me imagino. Ajá, a ver. Que también tiene que ver con el tamaño de la molécula. A ver, ¿cómo? Supongo que por entre más grande, más presión no, ¿cómo le explico que me imagino? O sea, entre más grande la molécula, más presión va a ejercer sobre las demás moléculas de vapor, pues. No se crea. No sé. A ver, usted diga. A ver, Aldo. Sí, maestro. Ajá, sí, gracias, Alejandro. Vamos a ver, Aldo. Aldo, que complemente la información. ¿Estás de acuerdo en lo que dijo Alejandro? Pues no sé. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el video mostraban que, o sea, el señor puso así una botella de agua y la puso y explicaba que si al poner a ebullición el agua sin tapar la botella, pues obviamente el vapor se iba a escapar, pero si se tapaba la botella, la presión se iba a generar ahí hasta un punto en el que el agua iba a generar una presión constante y pues por lo tanto el vapor ya no se iba a evaporar el agua. Entonces explicaba que con una disolución de cloruro de sodio era más bueno, más bien sí, o con una disolución así era más fácil que ¿cómo se llama? Que al ponerse a ebullición esa presión se generara más y el vapor bueno, se pusiera a ebullición más rápido por el tipo de partículas que presenta la solución. Ok, pero ¿por qué se debe esa caída de presión, esa disminución en la presión de vapor cuando está la solución? También lo explica por qué. No es que entre más iones mayor es el efecto. Pero ¿cómo es el efecto? ¿Se acuerdan que algo menciona por ahí? ¿Alguien sabe cómo es el efecto? Gracias por la explicación, Aldo. Sí, de hecho, eso lo menciona también en el video, pero en la parte final del video explica precisamente qué es lo que pasa cuando se está trabajando con una solución, se le agregan el soluto, al solvente el soluto, entonces cae la presión. ¿Pero por qué cae la presión? Está muy relacionado con lo que ya me mencionaba anteriormente, pero ¿qué es lo que cae? ¿Por qué cae, perdón? Porque se crea como una red, ¿no? Exacto, o sea, esto, ajá, sí. Bueno, y no deja escapar el vapor tan fácilmente. Exacto, ¿qué va a pasar? Lo que me acaban de decir con el punto de ebullición, ¿no? Con la temperatura ebullioscópica, que también se le conoce. ¿Qué va a pasar? Si te está formando
los iones están disolviéndose en el solvente, entonces, ¿qué está haciendo? Formando precisamente ese entramado, que es lo que ahora ¿qué hace? Porque el agua, ¿qué va a pasar? Al estar haciendo ese entramado, ¿qué va a pasar con el agua? Y el vapor de agua en este caso. Al formar ese entramado, ¿qué pasa? ¿Hay agua libre, hay más agua libre o menos agua libre? Bueno, lo que pasa es que Menos la agua presión libre. disminuye porque... sí. Sí, sí, O sea, adelante, adelante. cuando le agregas más partículas no volátiles, haces que las Ajá. interacciones entre la sustancia que había sean menores, entonces disminuye la presión. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no tengo tanto vapor de agua libre, ya está ocupado ¿con quién? Con el soluto. Entonces, por eso, al formar esa malla, ¿qué está haciendo? Ya no permite que el vapor de agua, en este caso, si mi si mi solvente es agua, pues ya no permite que el agua se evapore tan fácilmente, ¿no? Por eso les dice que forma esa malla, o sea, efectivamente se forma como una malla. Ustedes han visto imágenes precisamente de cuando están disolviendo, ¿qué se hace? Pues las moléculas empiezan a interactuar entre ellas en la disolución y no tanto que reaccionen, sino en la disolución. ¿Y qué va a pasar? Que no hay agua libre, no hay tanta agua libre. Y al no haber tanta agua libre, ¿qué va a pasar? La presión de vapor desciende. Muy bien, y lo mismo pasa con la temperatura de congelación, ¿no? Ya vimos el incremento de temperatura de ebullición y el abatimiento de la temperatura de congelación, pues ocurre algo semejante. ¿Qué vieron en el video con respecto a la caída de la temperatura de congelación o temperatura crioscópica? Sofía, ¿qué me puedes decir de lo que viste en el video? ¿Qué sustancias se trabajaron? Y cómo fue el resultado. ¿De cuál? Es que no escuché bien. Del decremento o abatimiento de la temperatura de congelación o punto crioscópico. Ah, ese video no lo vi, maestra. No, ¿por qué? No, Estaban los cuatro, eran muy pequeños. es que vi el de la presión de vapor. Pero eran los cuatro los que tenían que verlos. Sí. Ok. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Cristal? Lo siento, maestra, yo tampoco lo vi. Ok. Vamos a ver. Carla, Ivana. Bueno, decía que las sustancias líquidas tienen mayor entropía Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? y que al añadir solutos se aumentaba ese nivel de desorden. Ajá, ¿y qué es lo que pasaba? Que se necesitaba temperatura más baja para alcanzar el nivel de orden en el punto de congelación. Okay. Ajá, ¿y qué pasa con la presión de vapor? Disminuye. Por un lado, se cae la temperatura de congelación, la temperatura crioscópica, ¿y qué pasa con la presión de vapor? Disminuía. También, acuérdense que cuando estamos hablando de propiedades coligativas en soluciones muy diluidas, con un soluto no volátil, acuérdense, esto es importante, un soluto no volátil, sino ¿qué pasaría? A ver, díganme, ¿quién me puede decir qué pasaría si tengo presente un soluto volátil? ¿Qué pasaría? Pues en realidad no pasaría nada porque se volatilizaba. ¿Cómo que
A ver, ¿cómo? A ver. O sea, Sí, se desaparece. volatiliza, ajá, pero ¿qué pasaría entonces? Sería momentáneo, pues. Pero, ¿qué pasaría? ¿Quién puede decirme qué podría pasar? Porque aquí estamos hablando, si se fijan, desde inicio marcamos de que eran soluciones diluidas con un soluto no volátil, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un soluto volátil? ¿No aumenta el punto de ebullición? ¿No sería lo ¿Por qué? contrario? Supongo que el punto de ebullición disminuye porque es más fácil calentarlo. Y la temperatura de congelación aumentaría porque es más fácil calentarlo. A ver, sí. Enfriarlo, en este caso. Ah, a ver, pero ¿qué estaría pasando entonces? ¿Y qué pasaría con la presión de vapor? Aumentaría, ¿no? Aumentaría porque es más fácil tenerlo libremente. Exacto, o sea, eso es lo que está pasando. Si decimos que cuando estamos adicionando solutos no volátiles, la presión de vapor, y me lo acaban de decir, ¿qué pasa? Están al solubilizar, se está formando precisamente esa malla que se llama. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que no se volatiliza el agua ya está ocupada por las moléculas de soluto. Pero si el soluto es volátil, ¿qué va a pasar? Pues va a entrar a lo mejor en competencia con la evaporación del agua, ¿no? Y entonces vamos a tener una mayor presión de vapor, por un lado, del agua, si estamos usando agua, y del otro soluto que es volátil. Entonces el comportamiento ya no sería qué comportamiento para el estudio de la caída de presión de vapor. Maestra, Mande. bueno, y entonces las propiedades coligativas nada más se dan en en los solutos no volátiles, porque De bueno, manera... Ajá. supongo que las propiedades, bueno, en los solutos volátiles pasa lo contrario a lo que estamos viendo. O sea, tal vez Sí. La presión de vapor aumenta y también la temperatura de ebullición disminuye porque es más fácil que bulla, la temperatura de congelación aumenta y el otro que no recuerdo en este, no, ¿cuál otro? No, ya no me acuerdo. La presión osmótica, pero ese es más bien paso de partículas, de tamaño de partícula. Ah, sí. Sí, ajá. Bueno, entonces son nada más las propiedades para los no volátiles. Para los no volátiles, porque si ya tienes un volátil, ¿qué va a pasar? Pues entonces ya tienes que estudiar con otro modelo lo que estaría sucediendo en tu solución. ¿Sí? Entonces, por eso es que se habla o sea, lo puedes trabajar ya también en un momento dado, pero ya no como una propiedad coligativa, sino simplemente ver el comportamiento o ideal o real que tenga esa solución, pero ya no como una propiedad coligativa, porque ustedes mismos lo están analizando. ¿Qué está pasando? Ya no hay una caída de presión, que es precisamente una de las propiedades coligativas, porque ¿qué sería coligativa? A ver, ¿qué es coligativas? ¿Qué quiere decir coligativo? Que no dependen de su naturaleza, sino de la concentración del soluto. Exacto. Y si hablamos desde el punto de vista de la definición de la raíz latina, ¿qué decía? Es pegar, ¿no? Unir, pegar, unir. Entonces, precisamente por eso se les dice que se forma esa malla. ¿Por qué? Porque está uniendo a las partículas. Entonces, está como pegando las partículas de tal manera que ocurre ese efecto. Entonces, si yo tengo, y sobre todo con compuestos no volátiles, y si yo tengo un volátil, ¿qué va a pasar? Pues no me va a lograr formar completamente esa malla para que me haga el efecto de unión. O sea, no tengo ese efecto de unión que me permita ver que incremente o disminuya la temperatura y al mismo tiempo la presión de vapor, ¿no? En este caso puede ser agua o algún otro solvente. ¿Por qué? Porque tengo la influencia también ya del otro solvente que está actuando como un soluto, ¿de acuerdo? O a lo mejor hasta un sólido, ¿no? Hay sólidos que forman gases. Muy bien. Muy bien, entonces, y bueno, finalmente es la presión osmótica. ¿Qué vieron con respecto a la presión osmótica? A ver, vamos a ver, ahora le toca a
Diana, uy. ¿Qué me puedes decir de esta última propiedad coligativa con respecto a la presión osmótica? ¿Qué fue lo que viste en el video? ¿Y cómo lo explicas? ¿Anda Diana por ahí? Sí. Diana, Maestra, escucho. Mande. Diana tiene un problemita, no le sirve el micrófono. Ahorita le responde, está checando eso, está arreglándolo. Bueno, entonces déjame, sí, tengo un mensaje. Ok, perfecto. Entonces sí, ok. Entonces vamos ahora con Diana, no. Mónica Darinka. Sí, maestra. Bueno, yo en lo que vi en el video Ajá. es que de un lugar de menor concentración se va a ir a uno con mayor concentración y eso es pues por la presión osmótica. Ajá. ¿Y cómo se va a ir de un lugar a otro? ¿Qué es lo que existe para que pueda transportar? La membrana semipermeable. Ajá, que por ejemplo, en el video, ¿qué fue lo que utilizó como membrana semipermeable? Dos tipos de papeles, uno era de celofán, sí, el brilloso, y otro era sin brillo. ¿Y qué pasaba en uno y otro? Bueno, es que no me acuerdo cuál, pero había uno que se veía, bueno, le puso el líquido color naranja y se veía como el líquido naranja aumentaba. O sea, se veía claramente que estaba absorbiendo como el líquido que tenía abajo en la caja de Petri. Ajá. Después ok. Y entonces, quiere decir que va a depender del tipo de membrana semipermeable que tú tengas, el tamaño de poro, ¿no? Para que pase una u otra molécula, porque ahí sí va a depender del tamaño. ¿De acuerdo? ¿De qué otro factor podría depender la presión osmótica? A ver, entonces dime, los factores de los que depende el paso o no de ciertas moléculas por efecto de presión osmótica. Pues, y de la presión hidrostática, ¿no? También. Y de la presión, sí, claro. Ajá. ¿Qué me podrías decir? Entonces, resúmeme esos factores que están en juego en la presión osmótica. La membrana semipermeable, la concentración y la presión osmótica. Y el tamaño de la partícula. Y el tamaño de la partícula. Bueno, ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿quedó alguna duda todavía sobre las propiedades coligativas o ya quedó todo muy claro? ¿Sí quedó todo claro ya? Bueno, entonces... No, maestra. Sí. A mí me quedó duda. A ver, dime. Creo que por ahí también era Omar, ¿o quién? Sí, Alejandro. Alejandro, ok. A ver. Primero ella. Bueno, perfecto. Bueno, en el video yo no entendí por qué luego cuando hizo saturada la solución, la diluyó después. O sea, no entendí esa parte. Porque la cantidad de moléculas. Bueno, la primera fue que el papel celofán no lo puso muy bien, entonces se le fue. Después. No. El otro. No, si era ese. No, el otro, el del punto de congelación, maestra. El de punto de congelación. En ese primero él hace. No, pues él estaba. No, la de colores. Déjame acuerdo, no es la de la presión osmótica. La de colores. Es la de presión osmótica, pero la que yo le digo es una que hizo como una sal y entonces la puso en el refri una hora y entonces la sacó. Sí. Pero descenso de punto de ebullición. Y la diluyó. Sí, eso lo hizo precisamente. A ver, que no me acuerdo si da un dato antes de diluirla. Ya me acordé cómo está. ¿Qué pasa? ¿Qué solución era? ¿Cuál solución fue la que formó con qué soluto? Que lo metió al congelador
y salió blanca. Cloruro ¿Qué fue? de calcio, ¿no? Cloruro de calcio. Sí. ¿Qué pasó ahí? Él ya no, y de hecho midió una temperatura. ¿Qué temperatura registró ahí? Menos 14, algo así. No me Menos 14. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, estaba ya muy saturada y además por haber estado en el refrigerador, en el congelador, entonces la misma solución empezó a congelarse. ¿Qué hizo? La diluyó. Y al diluirla y la metió al congelador, me parece nuevamente, ¿qué temperatura registró? ¿Te acuerdas? Ahí ya no me acuerdo. Fue más fría. Menos Fue 19, ¿no? ¿Mandé? Menos 19. Menos 18 y cachito, menos 19, algo así. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que al diluir un poco más, ¿qué pasa con el efecto de caída de temperatura de congelación? Baja más. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? ¿Qué pasó cuando estaba totalmente saturada y esta empezó a congelarse? ¿Y qué pasa cuando está un poco más diluida y la temperatura es más baja? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estaría pasando? Tarda más en congelarse, ocupa, pero pues sí, ¿no? ¿Qué pasa con las moléculas? En este caso, porque ahí decimos, si tiene más partículas, en este caso más moléculas disociadas, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir más la temperatura. Ya. Es por la disociación, ¿no? Porque Por la cuando está saturada disociación. no se disocian bien y cuando ya está medio o ya está diluida, ocupado, o ya están ocupadas los espacios, ya formó lo que le llaman la red, entonces ya está formada la red, ¿y qué pasa cuando diluyes? pues se vuelven a interaccionar las moléculas. Exactamente. Y entonces te forma una red mucho más fácilmente para la caída del punto cleoscópico. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más era el que tenía otra duda? Yo. A ver, ¿qué pasó? Maestra, leí que hay un factor de corrección que se le aplica a todas las ecuaciones, que es el factor de Van Hoff. Ese lo leí, que se le aplicaba para el punto ebullioscópico. Era una corrección que se le aplicaba a la ley de Raoult, pero también se le aplica a las demás propiedades coligativas o solo al punto de ebullición. Depende del comportamiento que tenga. Si se está desviando de la idealidad, entonces, ¿qué es lo que haces? Precisamente empiezas a agregar factores de corrección. Pero eso es cuando ya se están separando de la idealidad. Acuérdate que cuando se te separan de la idealidad, ya están entrando en lo que es la definición de la fugacidad. De hecho, esos factores están ya relacionados también con la fugacidad y la actividad. Porque todo viene a partir de ¿dónde? De la energía de Gibbs. Entonces, cuando ya empieza a desviarse de esa idealidad, empiezas a aplicar factores de corrección. Que eso lo haces experimentalmente. Tú dices, bueno, es que ya no se está comportando como, por ejemplo, la caída de la presión de vapor. Ya no se está comportando como Raoult lo especifica en su ley, porque él lo aplica para una condición ideal. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a adicionar factores de corrección para poder explicar el comportamiento. Pero sí se hace. Yo estoy viendo solamente los ideales, pero sí se hace. Ahorita con que trabajen bien con los ideales está bien. Ya después entrarán a cuestiones de análisis de comportamiento real de soluciones y ya es diferente. Pero ahorita con que entiendan el comportamiento ideal está bien. Y bueno, si tú leíste eso, está muy bien esto también, porque entonces estás yendo un poquito más allá para ver cómo se comportan de manera real las soluciones. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. Muy bien, entonces, ¿no hay alguna otra pregunta? Si no, para pasar a resolver algunos problemas, un par de problemas relacionados precisamente con propiedades coligativas para poder cerrar un poco más lo que ustedes vieron en los experimentos. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer este problema que está relacionado con precisamente la caída de presión de vapor. Ustedes van a resolverlo y me van a decir qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los resultados que tenemos? Entonces, les dice lo siguiente el problema. Supóngase que se prepara una serie de soluciones
empleando 180 gramos de agua como solvente y 10 gramos de soluto no volátil. ¿Cuál será la disminución relativa de la presión de vapor si el peso molecular del soluto es de 100 gramos, 200 gramos y 1000 gramos por mol? Entonces, díganme qué harían ustedes para poder ver precisamente esa caída o abatimiento de la presión de vapor. ¿Cómo harían el planteamiento? Bueno, primero bajar la información, ¿no? Es decir, ¿qué me dice el problema en función de la teoría? Me dice que tenemos el solvente. Ajá. Tenemos el solvente. A ver, primero, tenemos un solvente que son 180 gramos, tenemos el soluto que son 10 gramos y tenemos los diferentes pesos moleculares que queremos trabajar. El peso molecular primero, que son 100 gramos por mol, el segundo 200 gramos por mol y el tercero 1000 gramos por mol. Entonces, sacan los moles. ¿Para qué sacar los moles? Pues para saber la concentración exacta. A ver, ¿qué es lo que me dice? Bueno, sí, ¿y la concentración exacta para qué? ¿Cómo van a ver lo que me preguntan? ¿Cuál será la disminución? ¿Sí? ¿Cuál será la disminución de la presión de vapor? ¿Cómo van a poder ver esa disminución en la presión de vapor? Pues yo pensaría que primero tendríamos que estandarizar, o sea, del agua pura, ¿cuánto sería la presión de vapor que tendría? Y luego ya con los diferentes solutos de diferentes pesos moleculares, cuál sería, y entonces ya hacer como una comparación. Supongo que es algo así porque es disminución relativa. Tienes la idea. ¿Quién me expresa que de lo que hemos visto, perdón, ahorita me contestas, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién me expresaría precisamente esa relación que me puede decir que está ocurriendo una caída de presión? Porque dice, ¿cuál será la disminución relativa de la presión de vapor? A ver, Omar, ¿o quién me iba a contestar? Yo, no, Alex. Alex, a ver, ajá. La ley de Raoult, las presiones parciales. Ajá, sí, pero sí está relacionado con las presiones parciales. ¿Qué más? ¿Qué más me relacionaría esas presiones? De sus definiciones así básicas que hemos manejado. Pues la fracción, ¿no? Como me decía ahorita, bueno, tengo que ver la cantidad total de moles y la de cada uno de mis componentes. Y entonces, ¿qué tendría yo aquí? Esta fracción, que sería de quién. Si es el 2, decimos que es el de soluto solvente. El 2 es el soluto, ¿no? El 1 es el solvente o disolvente. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una relación, esta presión 0, que sería mi presión de quién, de mi componente, ¿bajo qué condición? ¿Es P0 o P asterisco? ¿Qué decíamos que es P0 o P asterisco? ¿La presión de quién? Saturación. De saturación. ¿De quién? ¿Del vapor del solvente puro? Del solvente, exactamente. Del solvente. Entonces sería la del solvente puro menos ¿quién? La presión del soluto. No, del solvente en equilibrio. ¿Sí? O sea, porque estamos viendo, el puro, por ejemplo, es pura agua, solamente agua, y tengo una presión para una temperatura, por decir, tengo 30 grados Celsius y la presión de vapor del componente puro, ¿se acuerdan? En la botella en el que vieron en el video, tienes puro solamente agua, y entonces empieza a volatilizarse
y va a llegar a un momento de equilibrio. Si yo agrego un soluto, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes ya me dijeron, ya no va a haber tanta agua volatilizándose. Entonces, quiere decir que va a ser la presión cuando no está mezclado y la presión, o sea, es mi solvente puro, y mi presión cuando ya ha estado precisamente con el soluto. Entonces, mi presión al final, ustedes me lo han dicho, va a haber una caída. Entonces, va a ser, por decir así, presión inicial menos presión final. Esta variación que me va a dar, pues la disminución de la presión. ¿Y relativa por qué? Porque está relacionada con ¿quién? Con la presión de saturación, es decir, la presión de mi componente puro. Entonces, quiere decir que al tener yo esta expresión de la fracción molar, tengo mi relación de ¿quién? De la presión. ¿Cómo definimos a la fracción molar también? Aparte de moles de mi componente con respecto a moles totales. La presión parcial sobre la presión total. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál va a ser mi presión parcial? Pues la diferencia de lo que yo tengo al inicio evaporado con respecto al final. Entonces, esa sería mi presión parcial con respecto a lo que está generando el vapor de la cantidad de solvente que puede estar libre. Entonces, con respecto a su situación de saturación. Entonces, quiere decir que yo voy a calcular esta fracción mol porque me está dando esta relación. Pero esta fracción mol no tengo presiones, que es lo que tengo solamente soluto y solvente y pesos moleculares. Entonces, quiere decir que yo tengo que obtener a quién, a la fracción mol de mi componente 2, y mi componente 2 es quién, el soluto. Entonces, yo tengo que calcular a quiénes, a las concentraciones, a las fracciones molares de mi soluto. ¿Y cómo calculo la cantidad, en este caso los moles, de cada uno de los componentes? Pues yo tengo 3 componentes, ¿no? 3 compuestos que son peso molecular 1 de 100, 200 y 1000. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular los moles de cada uno de mis componentes y de ahí poder obtener la información. ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿Podría volver a repetir lo de los moles? ¿Lo de los moles? Ajá. Ajá. A ver, aquí, ¿qué es lo que, perdón, qué es lo que debemos obtener? La cantidad, la fracción mol, en este caso, ¿de quién? Si es el 2, dijimos que el 2 es para el soluto y el 1 es para el solvente. Entonces, quiere decir que yo debo de calcular la cantidad que yo tengo de soluto, y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de la cantidad que yo tenga de soluto, va a hacer que la presión del vapor disminuya más o disminuya menos, ¿no? De acuerdo a la teoría que nos dice cómo es la presión de vapor con respecto a la molécula de solvente, de soluto, perdón. ¿Cómo es ahí? Para ir ubicando un poco más. ¿Cómo es la relación de la caída de la presión de vapor con respecto a la molécula de soluto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la relación y qué efecto tiene? De acuerdo a lo que vimos ya en teoría. Entre más soluto, menor presión de vapor. ¿Y qué más? Sí, está bien eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que está relacionado con lo que me acabas de decir. El tamaño de la molécula, ¿no? Está relacionado con su peso molecular, ¿no? Entonces, quiere decir que yo tengo que calcular a quién, pues la cantidad que yo tenga de soluto. ¿Cómo voy a calcular la cantidad que tengo de soluto? Pues con la cantidad de moles. Y entonces esta cantidad de moles va a ser ¿qué? La masa que yo tengo de soluto sobre el peso molecular. Y entonces yo ya tendría para cada uno de los componentes la cantidad de moles que yo tendría. Y entonces, al tener ya la cantidad de moles para cada uno de los componentes, ¿con qué lo estoy disolviendo para poder calcular la cantidad total? ¿Con qué estoy disolviendo cada uno de esos solutos? Con agua. Con agua. Entonces, si es con agua, quiere decir que tengo que calcular a quién, a los moles de agua y a los moles
de ese soluto para que me dé que la cantidad total para cada uno de ellos, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene que un peso molecular diferente. Uno lo tienes con 100, otro con 200 y otro con 1000. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, en este caso serían, o sea, los moles totales serían los moles del disolvente. No se sumarían como normalmente lo hacemos, los moles del soluto para que sean los moles totales. No sé si me explico. No, tiene que ser los totales, tiene que ser la suma de quién, de tu disolvente y de tu soluto. ¿Cuál soluto ok. el que estoy trabajando? Porque si no, no serían los totales, serían muy bien. solamente la relación con respecto al solvente, y pues eso te daría un Eso dato no sirve. erróneo, porque no es el total, precisamente como tú me lo estás diciendo ahorita, o sea, no es el total tiene que ser, ¿cómo estás formando la solución? Por ejemplo, con el primero, aquí me dice que la masa de soluto no volátil es 10 gramos. Quiere decir que cada una de estas va a tener 10 gramos para el primer peso molecular, 10 gramos para el segundo peso molecular y 10 gramos para el tercer peso molecular. ¿De acuerdo? Eso no es en específico. Entonces, quiere decir que aquí yo voy a tener para la primer masa molecular, voy a tener que una cantidad de moles, solamente del soluto. Sí. Pero tú tienes la que no varía, ¿quién es el agua? Sabemos que es agua y son 180 gramos. Entonces, quiere decir que van a ser los moles totales, van a ser ¿qué? Los moles del agua más los moles del solvente. Ok, gracias. El agua Sí. es el solvente y el soluto es las diferentes pesos moleculares. Soluto más solvente. Sí, Soluto gracias. más solvente. Sí, los moles totales son soluto más solvente. Bueno, empiecen a hacerlo, por favor, y me van dando sus resultados. Los moles que tienen de cada uno, por ejemplo, empezaría yo con eso, los moles que tienen de cada uno de los componentes como soluto y los moles de agua. ¿Ya lo están haciendo? Ya. Ok. Sí, maestro. Muy bien. Maestra, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Sí. ¿Esta o la Gracias. primera? Sí, esa. Gracias. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. ¿No? Bueno. Maestra, Vale. una pregunta. Después de haber bueno, quiero ver si está bien mi razonamiento. Después de haber calculado los moles del soluto con las 3 pesos moleculares que nos dieron, se supone que para cada peso molecular del soluto se le va a sumar los moles del agua, o sea, del disolvente. Van a ser los moles totales. Y a partir de ahí ya se sacaría como, bueno, observarías la presión entre cada uno para ver con cuál aumentó o disminuyó más. ¿Qué pasó? Exactamente, para que puedan analizar y decir, es que si incremento el peso molecular, ¿qué pasa? O si sí, exactamente, si incrementa o disminuye el peso molecular, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, gracias. Los moles para el primer componente, ¿cuánto te dio? 0.1.
Pues sí, porque es 10 entre 100, ¿verdad? Entonces, Ujú. punto 1. Ajá, el siguiente. 0.05. Ok. ¿Y el último? 0.01. Ok, muy bien. Ujú. ¿Ya tienen resultados de la fracción mol ya en función de, como expresión de presiones? Cuando hagan el reporte para los problemas ahorita que vamos a hacer, acomoden así en un cuadrito, en un cuadro, donde ponen, por ejemplo, en este caso, el valor, la cantidad de moles de cada uno de los componentes y luego ya su fracción mol para que expliquen qué es lo que estuvo o qué fue lo que pasó para estos 3 diferentes pesos moleculares. Maestra, Sí, dime. tenemos que sacar 3 fracciones moral. A ver, tú dime. ¿Tenemos que sacarlas o no? ¿Y por qué? Sí, porque pues es uno para cada soluto, ¿no? Exactamente, porque tenemos 3 diferentes solutos con 3 diferentes pesos moleculares. Muy bien. Maestra, ¿los 3 Mande. solutos están juntos o estamos viéndolo por casos? No, cada uno, acuérdense, tenemos que el soluto 1 tiene 100 gramos por mol de peso molecular, el segundo soluto tiene 200 gramos por mol de peso molecular y el tercero 1000 gramos por mol. Es lo que le dice cuál será la disminución relativa de la presión de vapor si el peso molecular del soluto es 1, 100, segundo 200 y tercero 1000. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen resultados? Los resultados son la fracción molar, ¿no, maestra? Exactamente, porque esa es la que te está diciendo la disminución relativa de las presiones, o sea, ya me está dando esta relación, ¿sí? Ok. ¿Qué resultados tienes y qué me puedes decir de tus resultados?
Ah, Pues, en el soluto que pesa 100 gramos sobre mol, ajá, o una fracción de 0.0009. ajá, Y en el otro tengo 0.0049 ajá, y en el último 0.0099. ajá. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, puedo, ¿Qué puedes concluir ahí con esos datos? puedo concluir que mientras más grande es bueno, mientras más partículas o cantidad sí, No, más peso, porque M, ¿quién es? M mayúscula, es el peso molecular. el peso molecular. Entonces, Mientras más pesado sea, más cercano al 1. Bueno, o sea, es que no sé hacia, o sea, sé que llego al entero, pero no sé qué significa eso. no, nada más viendo las cantidades que tienes, Ujú. o a qué te refieres con el 1. Sí, o sea, me refiero a que, pues, mientras más grande esté, la relación, ay, es que no sé, o sea, con el 1 me refiero a que, pues, el primero era el número más chiquito, que es un décimo, centésimo, milésimo, millonésimo, o sea, es un Ajá, millonésimo. Bueno, son 9 millonésimos. ajá, Y en el otro son 49 millonésimos y en el último 99, entonces, ajá. Entonces, mientras ¿qué más pasa? crece, más cerca del entero estoy, pero, o sea, ese uno No, me refiero. a ver, a ver, espérate, ahí no te entiendo, ahí sí no me queda claro. A ver, por ejemplo, para el peso molecular, al primero de 100, ¿cuánto te dio? Te dio 0.0099, ¿sí? Ese es el 3, el de 1000, El de 1000 te dio ¿cuánto? .0099. Punto cero cero, Ajá, ¿por qué? pues A porque ver, ¿cuánto te dio en moles el del tercer peso molecular? .1. No, porque tienes 10 gramos entre 1000. Entonces los tengo al revés. Ya entendí. Creo que sí. Así, a lo mejor hiciste eso. Ok, ok, sí. Sí. Entonces, bueno, así Veremos. ordenamos para que puedas ver el resultado, o simplemente al de 3 ponle 1 y al de 1 ponle 3. Sí. Y no hay problema, o sea, no hay problema, porque realmente vas a ordenar la información de tal manera en que tú vas a poder decir qué es lo que está pasando. Con razón no entendía. Sí, es que hay que ordenarlos. Por ejemplo, el de peso molecular de 100 gramos por mol, ¿qué fracción mol te dio? El de 200 gramos por mol, ¿qué fracción te dio? El de 1000 gramos por mol, ¿qué fracción te dio? Y entonces ahí vas a ver el peso molecular y las fracciones molares. Ujú. Y entonces, leyendo así precisamente para el de menor peso molecular, el de intermedio y el más alto, ¿cómo están tus relaciones de fracciones molares? ¿Qué puedes concluir? Que mientras más chiquito, la fracción molar es más grande. ¿Qué pasa con la presión de vapor? Porque esa es una relación. La pregunta es, la disminución relativa de la presión, o sea, de la presión de vapor, se expresa, bueno, espérate, no, la pregunta es acá. ¿Cuál será la disminución relativa de la presión de vapor si los diferentes pesos moleculares? Entonces, ¿tú qué puedes concluir con relación a esos resultados? ¿Cómo es esa disminución de la presión de vapor? ¿Va a ser mayor o menor conforme va incrementando el peso molecular de acuerdo a los resultados que obtuviste? Pues disminuye cuando aumenta el tamaño del soluto. Exactamente. O sea, si te da lo contrario, quiere decir que por ahí algo anda mal, ¿no? Sí, Porque tú esperas, de acuerdo a la teoría, que conforme incrementa el peso molecular, la masa molecular, mi presión de vapor del solvente va a ser menor, porque eso me dice la ley las propiedades coligativas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que tú puedes concluir ahí. O sea, de acuerdo a la teoría, bueno, está de acuerdo a la teoría porque conforme va creciendo o aumentando la masa molecular, mi presión de vapor, en este caso la relativa, que es la que te dice,
disminución relativa, la disminución relativa de la presión de vapor de mi solvente es, en este caso agua, es menor. O sea, va incrementando su caída de presión de vapor, conforme incrementa el peso molecular. Y eso la teoría nos lo dice, ¿no? Sí. Muy bien. Y que eso es también lo que vieron en los videos, ¿no? ¿Qué pasa con el punto de ebullición, el punto de congelación y la presión misma? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí lo explica con este problema. Bien, ¿alguien más ya terminó para pasar al siguiente problema? Que dice lo siguiente. ¿Alguna duda del primero? ¿Ya quedó todo claro? Maestra, yo tengo una duda. Dime. Bueno, sí entendí el planteamiento, o sea, sí entendí todo eso. Nada más, no entendí muy bien cómo relacionar X2 y las presiones. O sea, digamos que cada una de las fracciones, sí, o sea, X1, X2 y X3, ¿no? Y el número, bueno, el valor que nos salió sería como la representación de esa resta y luego esa división, ¿no? Que sería la presión. No, esta no la vas a hacer, esta simplemente es que recuerden cómo es la relación con una fracción molar. Acuérdense que la fracción molar yo también la puedo relacionar como la presión parcial entre ¿quién? La presión total. Okay. Sí, o sea, acuérdense, esa es una definición, pero como yo no tengo presiones, entonces, ¿con qué sí lo puedo relacionar? Con la fracción mol. Y la fracción mol sí la puedo calcular. Las presiones porque no las tengo. Si las tuviera, no hubiera ido a esta parte, sino directamente aquí, porque tendría la presión de saturación de vapor y la presión al final, al equilibrio. Esta presión P, que está nada más con P, es mi presión del equilibrio. Es decir, cuando ya, como lo vieron en el video, con la botella de agua, que si hay un momento en que todas las moléculas están arriba, ya están en equilibrio, porque ya empieza a condensarse, entonces quiere decir que ya llegó al momento de equilibrio. Entonces, esta es mi presión cuando llega al equilibrio, y esta presión cero o presión asterisco también que le ponemos es la presión de saturación, es decir, cuando solamente tengo agua bajo la misma condición, ¿de acuerdo? De temperatura y todo. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, estas presiones no las conozco, pero yo sé que la fracción mol es una relación de mi presión parcial entre la presión total, de acuerdo a lo que he visto en teoría. Sí, ok. Sí, gracias. Ok, de nada. Y eso es lo que acaba ahorita, me parece que... Sí, fuiste Rebeca, ¿verdad? La que hizo el análisis. Sí. Ok, entonces no me equivoco. Entonces, bueno, Rebeca Modorra, porque Rebeca despierta es más rápida, maestra, pero sí. Sí, pero está bien. Cuando veas que estés aquí, está bien. Ok, entonces fue Rebeca quien nos dio ya el análisis de qué es lo que pasa conforme incrementa el peso molecular. ¿Qué pasa con la caída de presión? Me la está explicando la fracción mol del soluto. Por eso aquí yo tengo X2, puede ser X2,1 para el primer componente, X2,2 para el segundo y X2,3. Sí. ¿Podría volver a repetir los resultados, por favor? Déjame, veo los míos, ahí donde los dejé. Bueno, para el primer peso molecular, me da la fracción mol ya para expresar la presión 0.0099. Para el segundo, 0.005. Y para el tercero, 0.00099. Sí, gracias. De nada. ¿Sí te resultó eso? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces creo que ya todos acabaron. ¿O falta alguien? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Si no hay más dudas, ahora van a hacer precisamente este otro problema que nos dice calcular la constante de aumento de la temperatura de ebullición, es decir, mi constante ebullioscópica, para cada una de las siguientes sustancias.
les dice acetona y les da el punto de ebullición y su calor de vaporización. El benceno, el cloroformo, el metano y el acetato de etilo. Entonces, yo tengo estas temperaturas para cada una de estas sustancias, sus temperaturas de ebullición y su calor de vaporización en calorías por gramo. Y además nos dice representar los valores de la constante bulloscópica contra el producto de el peso molecular por la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos nuestra tabla de datos de las diferentes sustancias. Entonces, bueno, los dejo que anoten. ¿Ya lo anotaron? Ya casi. Bueno, muy bien. Maestra, el problema anterior ¿Perdón? el problema anterior Sí, fue de disminución de presión de vapor, ¿verdad? exacto. Ok. Gracias. De nada.
¿Listo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Bueno, estamos trabajando una serie de datos, una serie de compuestos, ¿sí? En donde me piden que hagamos una gráfica, ¿no? Donde va a estar AKB, la constante bulloscópica, y el producto de el peso molecular por la temperatura de ebullición. ¿Bajo qué condiciones estamos trabajando? Si no nos dicen otra cosa, quiere decir que la presión es constante, ¿sí? Y si la presión es constante, porque además, la constante bulloscópica, ¿cómo se expresa? De acuerdo a lo que se vio en teoría. La constante bulloscópica va a ser ¿quién? La relación de ¿quién? Del peso molecular del solvente por R, por la temperatura de ebullición del solvente, ¿entre quién? Entre la entalpía de evaporación. Entonces, aquí lo que me dan que es el calor de vaporización y además la entalpía de vaporización, ¿en qué se expresa? Pues en unidades de calor por mol. Y aquí yo tengo que solamente tengo calor de vaporización en calorías por gramo. Si tengo la presión constante, de acuerdo a lo que ya hemos visto teóricamente, el calor de vaporización bajo condiciones de presión constante es igual a la entalpía de vaporización. Entonces, quiere decir que este calor yo lo tengo que transformar ¿a qué? A entalpía. ¿Y expresado en quién? En calorías por mol. Entonces, quiere decir que mi primer paso es obtener esta entalpía de vaporización multiplicando simplemente ¿por qué? Por los pesos moleculares, ¿no? De tal manera que ya tendría mi primer factor, que sería KB. Y luego, después a obtener ¿a quién? A MTB, que MTB precisamente es la otra variable que vamos a utilizar para hacer la gráfica. Es decir, el peso molecular por el punto de ebullición bajo condición de saturación, o sea, tal como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer finalmente es calcular primero AKD y luego a MTB para poder hacer la gráfica de quién, de KD en el eje de las abscisas y MTB en el eje de la ordenada, ¿de acuerdo? Para tener una gráfica que me va a representar que, bueno, cómo es el comportamiento de mi constante ebulloscópica con relación a quién, a el peso molecular y su temperatura de ebullición. ¿Sí queda claro? Más o menos. Ajá. Tengo una duda. Entonces, se tendría que multiplicar el calor de vaporización por... espere, ¿cuál era? Por el peso molecular de los compuestos, ¿verdad? Para pasarlo a que se fueran mol. Ajá, para expresar, porque de acuerdo a la teoría, el calor de vaporización, que es la entalpía de vaporización, está expresada en calorías, debe estar expresada en calorías por mol. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, chequen ahorita en internet los pesos moleculares, o si tienen ahí su tabla, empiecen a calcular pesos moleculares de cada uno de los compuestos. De la acetona, benceno, cloroformo, metano y acetato de etilo. Sí, gracias. De nada. A ver, les voy a dar los pesos moleculares para que no se entretengan y puedan hacer lo demás, alcancen a hacer lo demás. Para la acetona, el peso molecular es de 58. Para el benceno, 78.
Para el cloroformo, 119.5. Para el metano, 16. Y para el acetato de etilo, 88. Gracias. De nada. 16 y qué? Perdón. Acetato de etilo, 88. Gracias. De nada. Pueden hacerlo así directamente en su calculadora programándola o pueden hacerlo en Excel, porque van a hacer la gráfica. ¿Cómo van, chicos y chicas? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Maestra, ¿por qué tienen Sí. que graficar CKB y MTB? Porque es lo que te pide el problema. Ah, El problema te lo pide. Mira, en la parte final te dice representar los valores de KB contra el producto de MTB. Entonces, si te dice representar los valores, quiere decir que quiere una gráfica. ¿De acuerdo? gracias. De nada. Maestra, ¿y cuál va en qué eje? ¿En el eje de las X va KB? Ahora sí lo puse como es en español. Entonces, en el eje de las X es KB y en el eje de las Y es MTB. Que a veces cuando se traduce literal de los libros en inglés, entonces se pone invertido. Porque en el habla anglosajona lo manifiestan generalmente así, sobre todo Estados Unidos. Entonces, ya manifestándolo como debe de ser. Aquí en México, con el sistema internacional, es al contrario. X sobre Y, X sería KB y MTB sería Y. Maestro, Sí, dime. usamos R en calorías y temperatura en Kelvin, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí, acuérdense que esto es en condiciones absolutas. ¿Cómo van? Ya casi. Ya casi, bueno. Bien. No se les olviden las unidades, tienen que estar bien, bien detectadas sus unidades. Ya cuando tengan la gráfica me dicen que pueden interpretar o con los mismos resultados que tengan en tabla, en cuadro.
Maestra, Sí, dime. por ejemplo, ahí en KB, bueno, ahí dice 1730, ¿no? Ajá, Yo lo estaba haciendo así manual y me salió ajá. 1724. Siento que es mucho la diferencia, pero ¿puede ser por los decimales o...? Posiblemente, pero chécala nuevamente. Si te sale lo mismo, quiere decir que es la cantidad de decimales que estás tomando. Ok, por ejemplo, la R sí ocupa la de calorías sobre mol Kelvin, ¿no? 1.987 o cuánto. Sí, sí, sí. Ok. Ujú, Y bueno, en temperatura la cambié a Kelvin, ¿no? A Kelvin, Igual. sí, exacto. Sí. Ok, ok, Sí, voy a aquí hacerlo. ya no lo puse yo aquí en el cuadro porque ya no me cabía, pero sí Ujú. tienes que transformar la temperatura en grados Kelvin. Ok, bueno, voy a checarlo otra vez. Sí. Sí, Gracias. checa los cálculos y las unidades, chequen sus unidades, acuérdense. Sí. Maestra, Sí, dime. no me está dando, pero quiero ver por qué. A ver, Por ¿qué ejemplo, pasó? para las cetonas, para Sí, calcular el KB, sí, multiplicar 58, que es el peso molecular, sí, por R, que es 1.97, por 1.987, 98.7, ¿sí? En por, calorías sobre mol grado Kelvin. por 329.25 kelvins, ¿no? 300, sí, 329.25. Ajá. Y todo eso entre 7.221, Exacto, el calor de vaporización, sí. que me sale otra cosa. ¿Qué te sale? Me sale La temperatura, ¿cómo está? la temperatura, ¿cómo está? Ajá. ¿Es lineal o cuadrática? Ya le vi el asterisco al cuadrado. El Ya. asterisco, ajá, y el cuadrado. Ok, ya, con razón. Sí, sí, sí. Sí hay que poner cuidado con esos detallitos, porque sí se nos olvida a veces. Maestra, Dime, ¿qué tipo de gráfica tiene que ser? ¿cómo? De XY, dispersión. una gráfica XY. Lineal. Sí, sí, claro, te puede dar lineal. Mira, ahí está. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, Así me dio. de nada. Ahorita la cambio nada más para que vean los datos, para ver si les está dando esos resultados. ¿Alguien más ya avanzó o ya casi que terminó? ¿Cómo vamos? ¿Sí les está dando los resultados? Maestra, Sí. M1 es, ¿se supone que da en calorías sobre mol o es el peso molecular? Ya me confundí. No, es el peso molecular. Ok. Y, ajá, y delta H de vaporización Ajá, es lo que nos da al multiplicar el peso molecular por el calor de vaporización. así es.
Ok, es que no me sale. ¿Cómo que? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, para la acetona, ¿qué Sí, ya lo hice. multiplicaste? Ajá, multipliqué el peso molecular por R, por la temperatura en kelvins No, pero y, ese es KB. ajá, ¿El calor de vaporización sí te salió? mm, HB, delta HB. O sea, esta que tengo en la tercera columna. ¿Este sí te dio estos resultados? sí, ¿Sí? ese sí. Entonces Sí. es KB, ok, la constante bulloscópica. Ajá. A ver, dime qué hiciste. Ajá, es lo que estoy, o sea, eso o sea, fue el peso molecular por R, por la temperatura, entre H de vaporización, entre la tercera columna, Ajá, ¿y la temperatura cómo la tomaste? en Es Kelvin. decir, ¿es lineal o es cuadrático, es cúbica, cómo es? Ah, ya, no, es lineal la temperatura. No, checa la ecuación. Oh, ya vi. No, ya vi. ¿Sí? Sí, ya, Ok. gracias. ¿Los demás cómo van? Aldo, ¿cómo vas? ¿Qué has calculado? Maestra, Sí, ¿me puede enseñar cómo le queda la gráfica, por favor? sí, ahí voy. Dame. De esta manera. Donde tengo al metano, la acetona, benceno, acetato de etilo y cloroformo. Ok. Está bien, gracias. Sí, de nada. Maestra, en los Sí, resultados tenemos que poner una tablita con el peso molecular, el valor de R, la temperatura de ebullición y la... todo. Ustedes para su reporte tienen que hacer todo. O sea, yo no la puse toda completa aquí porque además aquí no me cabe todo el espacio, tendría que ser los números muy pequeños, pero deben de poner la tabla con todo. Temperatura en grados Kelvin, ya tienen calor de vaporización, entalpía de vaporización, KB, como está ahí, MTB y creo que nada más. Y peso molecular. A lo mejor yo aquí pondría en esta primera columna peso molecular, temperatura, Q vaporización, H vaporización, temperatura en grados Kelvin, KB y MTB. O acá lo pondría a un lado, de la temperatura en grados Celsius y luego en grados Kelvin. Ya ustedes se acomodan, reordenan como ustedes vean lo más lógico. Ok. ¿Sí? Eso para el reporte. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que hemos hecho? Pregunta o preguntas. Maestra, ¿puede por favor volver a poner la gráfica? Ahí está. ¿Ya te dio? Sí, según yo. No, sí, ya. ¿Ya? Ahora, ya teniendo la gráfica, ¿qué pueden deducir de esta gráfica? ¿Qué es lo que pasa? Porque es parte de su discusión. ¿Qué pueden discutir, qué pueden concluir de esta gráfica? Que el punto de ebullición es mayor para el cloroformo, ¿no? Es mayor para el cloroformo. Ajá. ¿Y qué más? Menor para el metano, es el que tiene menor punto de ebullición. Ajá. Pero con respecto a KB, relacionado precisamente con esta temperatura, la relación de su peso molecular y la temperatura de ebullición, ¿qué pueden concluir? O que pueden discutir también. Con la idea que tienes, ahora complétala más, por favor.
y que en base al conocimiento teórico, ¿qué puedes decir? Perdón. Ya. Pues que la constante de aumento de la temperatura, la más grande es para cloroformo, seguida por acetato de etilo, así hasta metano, y por ende el que aumenta su punto de ebullición más alto es el cloroformo, ¿no? ¿Por qué? Por la KB, porque es el más grande. ¿Por qué? Por su peso molecular, ¿no? Exacto. Acuérdense, aquí tienen, bueno, aquí no puse yo los pesos moleculares, pero ahí los tienen ustedes. ¿Qué pasa con la molécula de cloroformo? ¿Qué peso molecular tiene? El mayor, ¿no? Ajá, es el mayor. ¿Quién me dice la teoría? Y la ecuación misma. ¿Qué me dice? Bueno, voy a regresar. ¿Qué me dice aquí la teoría? ¿Cómo sería la relación entre la constante ebullioscópica y MTB? Luis. Mande. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué pasó? Estás dormido. Despierta que es hora de laboratorio. Ok. Ya me lo sacaba, pero bueno, ya te desperté al final. Ok. A ver, entonces, ¿qué me dice en función de la gráfica que obtuviste con relación a la teoría? ¿Cómo es la relación de la constante ebullioscópica con el peso molecular, el producto del peso molecular y la temperatura de ebullición? Pues supongo que es proporcional, ¿no? Porque mientras más grande el peso molecular, más grande su temperatura de ebullición, más grande su KB y su MTB. Exacto, o sea, cumple con lo que se dice en la teoría, ¿no? O sea, Sí. que si yo tengo un mayor peso molecular, entonces voy a tener una mayor constante ebullioscópica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más por ahí quería participar? ¿No? Bueno. Aldo, ¿alguna pregunta? Maestra, yo tengo una pregunta. No, maestra, todo bien. Ok, gracias. Sobre la bitácora. En la hipótesis, sí. ¿Hago hipótesis sobre los 4 casos o sobre...? Sí, podrías hacer una, o en general, ¿qué pasaría con con las propiedades coligativas? Puede ser una general o una para cada situación, porque como tuvieron videos, entonces pueden ser una para cada, sí, mejor háganme una hipótesis para cada situación. Pero, o sea, puede ser un parrafito, ¿no? Donde detalle como los 4. Claro, claro, claro. Que quede bien estructurada, claro que sí. Sí, sí. Ok. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna pregunta? ¿O ya? ¿Está todo claro? Sí está claro con la parte teórica y con la parte, bueno, no lo hicimos en laboratorio, pero con lo que vieron en los videos, yo creo que ya les reforzó más todavía el conocimiento. Se fijan, realmente no están tan complicados las propiedades coligativas. Bueno, hacer los problemas es otra cosa, ¿no? Pero realmente la teoría no es tan complicada. Y tampoco sus problemas, porque realmente son ecuaciones muy sencillas que pues fácilmente se puede interpretar. Porque ya tienen todo un gran conocimiento desde la energía de Gibbs y Helmholtz hasta hasta lo actual, que de hecho de ahí partimos para todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque la energía de Gibbs se relaciona con el potencial químico en función de entropías, entalpías, y el potencial químico es mi fuerza conductora, de tal manera que depende en qué condición, si estoy soluto, solvente, que sea la temperatura y la presión y la composición,
más bien el número de moléculas, la cantidad de moléculas, la que está en juego en ese potencial, y si no, en el caso del solvente, temperatura, presión. Del soluto, perdón. Ajá, a ver, ¿alguien preguntaba algo? Maestra, tengo Sí, una duda. Con dime. respecto a los resultados, ¿es necesario, o sea, pones tu gráfica y pones tu tabla con los Sí, resultados, ¿no? ¿Es sí, necesario poner las ecuaciones que utilizaste? O sea, las claro, fórmulas. Ok. claro, claro, o sea, porque ¿de dónde están partiendo? ¿Bajo qué consideraciones? Por ejemplo, en este problema, ¿qué consideraciones hicieron para poder convertir el calor de vaporización a entalpía de vaporización? O sea, yo puedo hacer esto porque sé que mi condición de presión es constante, ese es mi condicionante. Si la presión es constante, yo puedo hacer esta igualdad, si no, no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, tienes que ponerlo y tienes que poner tus ecuaciones, que es lo que utilicé para poder construir esta tabla y como resultado la gráfica que me piden. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se acabaron todos sus cálculos y la gráfica? Sí, maestra, yo creo que ya. Perfecto. Y ahora sí ya les quedó más claro todo lo que se hace en laboratorio. Por ejemplo, acá en el laboratorio a lo mejor sería hacer no algo tan sencillo como lo tenemos que hacer en el protocolo, sino posiblemente poner diferentes cantidades de soluto, ¿no? Ustedes pueden poner ahí recomendaciones para laboratorio, ¿eh? Porque, ¿qué podrían hacer? Fíjense, poner diferentes cantidades de soluto y estar midiendo las temperaturas, ya sea de ebullición o de congelación, para hacer sus gráficas. ¿En función de quién? De la concentración del soluto. Y entonces ver el comportamiento. Entonces podría sugerirse eso, por ejemplo. O algo más que ustedes de lo que han visto, han leído, poder trabajarlo en el laboratorio. Ahora, un paréntesis. En el aula virtual ya subí algunos artículos sobre todo para la unidad anterior. Subí artículos, me parece que para esta también ya subí algunos. Entonces, pero para la anterior sí, ya subí unos artículos, están tablas, o sea, hay varias información ahí que pueden consultar, pueden leer para reforzar más su conocimiento. Y bueno, que ya empiecen a ver cuándo van a hacer el examen de la segunda unidad, porque la tercera pues también ya la acabamos. Ya vamos a comenzar la cuarta, vamos a hacer unos problemas y comenzamos con la cuarta unidad la próxima semana. Maestra. Sí, dime. MTB, ¿qué significa? Sí. Perdón. ¿M quién sería? M es el peso molecular. El peso molecular por su temperatura de ebullición en saturación. O sea, me está indicando qué tanto está incrementándose o decrementando
en función del peso molecular. Ok. Porque va a estar variando ¿quién? Su temperatura de ebullición. Los dos, temperatura de ebullición y peso molecular, porque es de cada componente. Maestra. Sí. Para el problema 1, ¿lo tenemos que poner el problema como tal o solo los datos y la solución? No, el problema, buscó nada más los datos. No, todo completo. Ok, gracias. Para saber qué hicieron y a dónde llegaron. Ok. Sí, no, pues sí, todo completo. Maestra. Es como si hubieran hecho su experimento en el laboratorio y estuvieron midiendo, estuvieron probando, por ejemplo, en el primer problema, diferentes pesos moleculares y en el segundo es también semejante, diferentes compuestos con diferentes pesos moleculares. Y entonces, ¿a qué llegaron? ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Maestra, y le iba a preguntar cuál era la constante. Es que dice que el problema que calculamos la constante de aumento de la temperatura de ebullición. Sí. Pero según yo, una constante, pues es algo que dependiendo de la cantidad, pues lo multiplicamos por eso y ya podríamos calcular el aumento o algo así, no sé, algo así, me imagino. Pero no sé cuál de los dos, porque los dos manejan los grados Kelvin. Ah, sí, porque tú primero tienes que calcular a quién, a tu constante bulloscópica. Ah, es esa, ya. Constante bulloscópica. Ay, Rebeca, te cuelgo. Ay, maestra, es mejor no quedarme con la duda. ¿Mande? No, está bien la pregunta, pero a ver, esta es la constante bulloscópica. De hecho, es la que decíamos que va a ser directamente proporcional a quién, al peso molecular. De hecho, aquí tenemos la relación peso molecular, temperatura de ebullición. Entonces, quiere decir que mi constante bulloscópica, entre más grande sea mi constante bulloscópica, quiere decir que tengo mayor peso molecular. O a la inversa, a mayor peso molecular, mayor constante bulloscópica. Es cuando les hablo yo y les digo que KB es directamente proporcional ¿a quién? Al peso molecular. Oh, ya, qué emoción. Ya, gracias, maestra. Ok, bueno, muy bien. Maestra, una última cosa. Hace rato que dijo que... Sí. Es que no me acuerdo qué respondió. Que qué pasaba cuando se le ponía un soluto volátil a la solución. En esta solución. Bueno, pues lo que va a pasar es que, de hecho, me parece que era Omar quien me preguntaba también eso. ¿Qué va a pasar? Porque él leyó sobre precisamente un factor que se considera para si no mal recuerdo, el abatimiento de la presión de vapor. O sea, si tú tienes un componente volátil, un soluto volátil, y no volátil como lo usamos en el caso de las propiedades coligativas, entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces quiere decir que ese componente volátil, pues como su palabra lo dice, se va a volatilizar, es decir, sus moléculas van a estar en ese ambiente y va a tener una presión de vapor de ese componente más la presión de vapor ¿de quién? Del agua. Y entonces ya no vas a tener ese abatimiento o incremento de las temperaturas. Ya no se va a poder reflejar de una manera muy clara. Entonces, ya no estarías hablando propiamente de una propiedad coligativa, a menos que introduzcas ese factor para poder mitigar ese comportamiento. Pero, pues no te daría lo mejor, normalmente. Ya lo tratarías, pues, como otro tipo de solución. Maestra, y una última cosa ya. ¿De qué dijo que dependía la
presión osmótica de la permeabilidad, ¿verdad? De la membrana. Bueno, una es la permeabilidad de la membrana. ¿Y qué más? ¿Qué más tú puedes pensar que, por un lado, mira, fíjate, una es la permeabilidad de la membrana. ¿Tamaño de las moléculas? De las moléculas, exactamente. Si yo tengo una membrana muy cerrada, quiere decir que, o sea, de poro muy pequeño, van a pasar solamente las más pequeñas, las moléculas más pequeñas. Si tengo un poro amplio en la membrana grande, pues van a pasar todas las moléculas, ¿no? Porque precisamente la membrana te sirve de que, como de un filtro para pasar una cierta cantidad de soluto, de moléculas. Ok, entonces solamente depende de la permeabilidad y del tamaño de las moléculas. Y obviamente de la concentración osmótica, ¿no? Claro. Acuérdense que la presión osmótica, ustedes han escuchado también de la ósmosis reversa. Precisamente es el quitar todas estas moléculas a, por ejemplo, en el caso del agua, limpiar el agua al máximo para poder tomar esa agua purificada, ¿no? Que le llamamos. Es por ósmosis inversa, por ósmosis inversa. Yo creo que han escuchado que ponen ahí donde venden el agua, tratamiento por ósmosis inversa. Ah, pues es este principio, pero a la inversa. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Así es. De nada. Maestra. Ajá, sí. Ahorita, en lo del que estaba explicando de la ósmosis, sí, dijo que pasaban partículas del soluto, pero en el video dice que solo pasa el disolvente. Entonces... Sí, perdón, sí, es el disolvente. Son el tamaño de la molécula del disolvente. Ah, ok. Sí, perdón, sí, ajá, sí está bien. Sí, gracias. De nada. Sí, lo que les decía con la vejiga de Nolé, del experimento de Nolé. Bueno, no experimento, fue un error. Metió la vejiga con el vino y ¿qué pasó? El agua comenzó a entrar a la vejiga, que es el solvente, empezó a entrar a la vejiga y pues la tronó. Entonces, es eso. Maestra, sí. ¿Podemos retirar ya? Sí, ya. Ay, sí, ya son las 9, sí. No, ya se pueden ir. Gracias. Sí, es que me sonó, pero se me fue. Ok, perfecto. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Que descansen o que trabajen un poquitín. Y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Bye. Maestra. Sí. Le iba a decir que, bueno, que Diana no servía su micrófono y que el de Juan tampoco servía. Sí, aquí la tengo, Diana. Sí, ya se fijó. Bueno. Sí, aquí la tengo. Sí. Sí, no, yo aquí lo estoy checando en el grupo. En el chat. Ajá, sí, por eso no habían contestado. Y otra cosa que le iba a preguntar era, maestra, ya ve que en el examen, el que hicimos hace ratito, no supe bien, supongo que por el peso molecular, ¿no? Pero, ¿por qué tenía menor temperatura creo que era la solución diluida de cloruro de sodio que todas las demás? ¿En cuál dices? Es que creo que preguntaba que presentaba menor temperatura de ebullición. Ajá. Y estaba la opción de solución diluida de glucosa, la de cloruro de calcio. Perdón, la respuesta era cloruro de calcio. Ajá. Y entonces, o sea, mi pregunta es esa, ¿por qué cloruro de calcio? Porque, por ahí creo que fue esta Rebeca o Emily, no me acuerdo quién. Bueno, no importa. A ver, ¿cómo es la fórmula molecular del cloruro de sodio y cuál es la fórmula molecular del cloruro de calcio? No, pues sí. Sí, ¿te acuerdas? El número de moléculas, es decir, en este caso de átomos, de iones, porque tenemos el cloruro de calcio, ¿cuántos iones serían? 2 de cloro y 1 de calcio.
serían 3. Y en el caso del cloruro de sodio, ¿cuántos serían? 2. Sí. Entonces, que me va a ocasionar mayor o menor temperatura o mayor caída en el punto de ebullición, ¿cuál va a ser? El cloruro de calcio. O fue en el de crioscópico, no me acuerdo cuál fue de las dos. Pero es el que más te va a ocasionar ese abatimiento o incremento va a ser el cloruro de calcio, por el número de iones que tiene. Oh, ok. ¿Sí? Porque la otra era, no me acuerdo en cuál era, pero era la comparación con cloruro de sodio y sacarosa. Entonces, pues no puede ser, porque la sacarosa, pues es una molécula muy grande, pero no se disocia fácil, no se disocia, ¿sí? Entonces, en cambio, el cloruro de sodio sí se parte en 2 moléculas, en 2 átomos, perdón. ¿Por qué? Porque, porque su estructura es así. Entonces, tienes cargas parciales. En este caso no son parciales, son cargas totales, o sea, tienes las cargas, pero tienes 2 moléculas y eso te ocupa más espacio y hace que baje el punto de ahí se me fue, de congelamiento. ¿Sí? Es por eso, porque de acuerdo a las propiedades coligativas, te dice que entre mayor partículas tengas, mayor es el efecto. O incrementas la temperatura o disminuyes la temperatura. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ok, a eso se refiere con las partículas. Es decir, entre mayor partícula o tengo menor punto de congelamiento o mayor punto de ebullición. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, tienes razón. Sí, perdón, mi pregunta estuvo muy... No hay problema, está bien, está bien, está bien. Son cosas que a veces no quedan muy claras. No lo claras. analicé, es que no, ajá. Sí, es eso. Si uno tiene que estar así como que analizándolo, leyéndolo y leyéndolo para tratar de comprenderlo. Por eso me gustaron esos videos porque se me hicieron muy sencillos y muy, y muy prácticos. Estaba muy bien, me gustaron esos videos por eso. Porque explicaba muy claramente ese comportamiento. Sí, está bien, maestra. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, gracias, maestra. De nada. Sí, dime. Es que no me salió y metí. No te salió. A ver, dame tus valores. A ver, ¿viste? Es que me sale, ay, ya lo borré, me sale algo muy, muy, muy grande. A ver, vamos a ver, ¿qué hiciste de cálculo? ¿Qué tomaste? La que tienes ahí calculada, ¿no? En el primer valor, ajá, cabe. ¿Cuánto te da? Tomé 1730.3. Exacto, ese es el primero. Y luego, delta HB. Y eso sería 7221. Ajá, multiplica los dos. Ya está. Y luego, entre R es 1.987. 72, ajá. Y luego lo multipliqué por los Kelvin. No, ¿por qué multiplicar? ¿Qué te dice la ecuación? Por la temperatura. Sí, pero ¿en el dónde está? Pues ¿en el numerador o denominador? En el denominador. Exacto, entonces, ¿qué hace cuando está en el denominador? Ajá, o sea, me refiero a que R se multiplica por la temperatura, pero eso está diciendo. Sí. Ajá, entonces sí, tienes KB por delta H entre R por TB. R por TB, ajá. Sí te tiene que dar. ¿Cuánto te da? Me da algo como 2 millones. ¡Ay, no, para mí que estás multiplicando, yo creo que la temperatura no la estás dividiendo, pero la temperatura es lineal. ¿Lo estás haciendo en Excel? No, en la calculadora. A lo mejor para mí que estás metiendo TB, no sé si estás haciendo primero el cálculo de KB por delta H, lo metes a la memoria y luego multiplicas R por TB y lo que te dé, bueno, lo puedes hacer y lo anotas o que lo divides, haces la división con KB delta H, lo que tienes en la memoria, y haces el inverso y ya tienes el valor. Creo que ya sé por qué no me dio. O elevaste al cuadrado o multiplica, algo por ahí hiciste, porque para que te dé 2 millones sí, hay una multiplicación.
le puse, ajá, o sea, como le había dicho, 7030.3 por 7221 entre 1.98 por 3000, por 300. Ajá, Sí. entonces más bien se tenía que dividir entre 329, ¿no? Sí, porque lo que te da la ecuación es KB por delta H. A ver, hazlo. KB por delta H, mételo a la memoria. Ese ya lo tienes que, o no lo borraste. No, es que lo estoy haciendo así con las operaciones. Ah, ok. Entonces, KB por delta H, pone el valor. Y luego multiplica R por TV en grados Kelvin. 1.987 por la temperatura en Kelvin. Daba algo así como 19.093. 96.5, ajá. Ah, es que si tú no lo tienes, espérame. Déjame, creo que ya lo cerré. Si te da 19.096.50, ¿cuánto te dio ahorita? 19.093.08. Sí, ya está. Sí, por los decimales todo, sí, ya está. Okay. Sí, es que ya cerré la presentación. Sí, no, está bien. No, sí, pero yo creo que estás multiplicando. ¿Usar los valores que usted nos da ya con los decimales o los que a nosotros nos da? No, lo que ustedes les dé, no lo que ustedes hagan. Ah, ok. Sí, porque yo lo hice en Excel, pero no es lo que ustedes les dé. Si ustedes lo hacen en Excel, les va a dar muy parecidos a los míos, más iguales. Entonces, si no, como lo están haciendo, no hay problema. No, creo que sí es más. Bueno, es que no tengo Excel, uso otras hojas de cálculo. Ah, pues no sé, puedes usar, ¿cuál usas tú? Ajá, es que uso las hojas de Google Docs. Ah, ok, puede ser. Pero Excel también lo tienes en el 365 de la universidad. Ah, ya. No tengo Excel. Bueno, en el que tú trabajes, no hay problema. De todos el reporte es por equipo, acuérdense. Sí, ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, quien haga el cálculo puede ser en Excel o en el programa que ustedes gusten. Ok. ¿Sí? Y les digo, pero el Excel lo tienen gratis en el 365 que tiene la universidad. Ah, ok. Ahí tienen PowerPoint, Excel, Word, tienen un montón de programas. Los de Office directamente y más. Hay varias cosas. Entren ahí a lo de, precisamente a cuando entramos a la plataforma de Microsoft, no, hay un montón de programas. Ok. Sí, y entre ellos el Office. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Gracias, maestra. De nada. Luego. Hasta luego. Maestra. Mande. Para el problema de la gráfica. Sí. Si yo lo hice en Excel, solo tengo los cálculos a mano del delta H de vapor. Ajá. Cuando lo multipliqué por el peso molecular. O sea, si solo tengo eso, solo pongo eso. Bueno, ya puse los datos, ¿verdad? En las tablas. Sí, porque tienes en tu cuadro vas a tener la entalpía, la variación de la entalpía para cada uno de tus componentes. Sí. Tengo el peso molecular, el valor de R, el valor de TV, el valor de la entalpía de vaporización, la KB y la MTB. Así es. Ajá, entonces tú pones todo tu cuadro, todo completo, y tu gráfica. Ok, o sea, ¿no tengo que poner cómo saqué la delta HB? ¿O sí? Sí, también acuérdense, porque ustedes tienen que poner qué condición yo puse, o sea, o qué condición yo tomo de acuerdo a la teoría para que el calor de vaporización que está en calorías por gramo, yo lo transformo a entalpía en calorías por mol. Ok, sí. Porque esa es una condición, o sea, ¿qué condición es que yo debo de cumplir y que el problema no me lo dice directamente, pero lo supongo porque no me indica otra cosa, que la presión es constante. Y si la presión es constante, el calor de vaporización es igual a la entalpía. Ok, sí. ¿Sí? Y como el calor está en calorías sobre gramos, pues le tengo que cambiar para que sea entalpía, calorías sobre mol. Exactamente por esa condicionante, que la presión es constante. Ok, sí. Gracias, Miss.
Ok, de nada. Hasta mañana. Hasta mañana, que descanse. Gracias igualmente. De nada, a ustedes.